la constancia de Satanás. Quiero pensar en lo que el Espíritu quiere enseñar a la iglesia. Cuando pienso, me pongo a meditar sobre qué palabra predico cada domingo, no es fácil. Si es fácil, si tuviese la elección de predicar lo que uno quiere en su carne, es fácil. Uno se mete en internet y tiene miles de predicaciones. No es malo leerla, uno se nutre y va aprendiendo. Pero mi anhelo es predicar lo que el Espíritu quiere dar a la iglesia. ¿Qué enseñaría Jesús si estuviese hoy aquí? Yo quiero predicar lo que Jesús predicaría. Y yo sé que Jesús entraba en la sinagoga y daba en muchas ocasiones palabras duras y confrontaba a los judíos de la sinagoga. En otras ocasiones hablaba de la misericordia de Dios. Quisiera traeros la palabra que Jesús traería si estuviese aquí hoy. Hay algo que tenemos que aprender. No sé cuándo, yo sé que hablé de lo constante y de la perseverancia para conseguir el éxito. Pero hay una palabra que el Señor me dio hace unos meses. Yo la referí un día, pero no la he predicado todavía. Y es la constancia de Satanás. Debemos de conocer cuál es nuestro enemigo y cómo es nuestro enemigo. Si no conocemos cómo es nuestro enemigo, el enemigo, dice la palabra, que toma ventaja. Y toma ventaja y no te vas a dar cuenta, porque hoy vamos a aprender que Él hace las cosas en secreto. En secreto significa sin que tú te des cuenta. Tú que eres su adversario, no te des cuenta. Porque si te das cuenta, actúas. Y tu vida comienza a decaer, comienzas a enfriarte, comienzas a no adorar a Dios en espíritu. Os digo algo. Satanás no busca multitudes, busca que lo adoren. Wow. ¿Cómo es eso? Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras. Te daré todo esto, multitudes no me importan para ti. Yo quiero que me adores. Satanás busca adoración. Cuando el Hijo de Dios no adora en espíritu y en verdad, de alguna manera, consciente o inconsciente, está dándole gloria y alabanza a Satanás. Una de las características de Satanás es la constancia. Él es constante para conseguir sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de Satanás? Que la gente no se acerque a Dios y que los hijos de Dios no lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Se os dais cuenta? Aquí hay gente que lleva muchos años viniendo a la iglesia, gente que ha estado en otra iglesia. Os daréis cuenta que el tiempo de adoración es un tiempo como de entretenimiento, donde la gente quiere canciones que le agraden, ritmos que me gusten. La gente llega tarde en tiempo de alabanza. Mucha gente solo viene a la hora que sabe que viene la palabra, porque Satanás roba el anhelo de entrar en la habitación de Dios, en la adoración en el cielo. Esa gente nunca cambia. Viene la palabra porque es una palabra bonita, agradable a su mente, a su razonamiento, pero no llega al espíritu. ¿Cuándo llega la palabra a tu espíritu y comienza a dar fruto y a cambiar? Cuando ha sido antes precedida de una adoración por parte del Hijo de Dios en espíritu y en verdad. Si tú hoy has entrado en la habitación de Dios, es decir, la adoración en espíritu, hoy el espíritu se encuentra con un corazón abierto y preparado para implantar la palabra y que comienza a transformar el corazón. No lleguéis tarde a la alabanza y la adoración. Donde hay dos o tres reunidos dice que está Jesús, pero en su nombre. ¿Qué es estar reunido en su nombre? Decir simplemente que vengo en el nombre de Jesús. Cuando nos reunimos en su nombre, un hijo de Dios que está limpio anhela adorarlo. Como ayer me comentaba José,
desde el jueves que el Señor me libertó, tengo ganas de orar, ¿sí? Antes no. El Señor tiene que libertarnos, porque en esa libertad, el espíritu que quiere robarte, que no quiere que tú adores en espíritu y tengas un encuentro con el Padre, cuando eres libertado, tú deseas y anhelas. Un hijo de Dios, cuando experimenta el gozo que hay en la presencia del Espíritu Santo, no quiere dejar de adorar. Muchos de los que estáis aquí, cuando experimentéis, y yo oro para que lo experimentéis, el gozo del Espíritu, no es un gozo natural, no es una risa natural, el gozo del Espíritu Santo. Cuando llegue el próximo domingo, dirá, hay que llegar temprano. No quiero llegar a las 11:30, quiero llegar a las 11. Me quiero preparar allí, quiero, cuando empiece el pastor, seguir. Yo quiero adorar, yo quiero adorar. Porque allí encontraréis la paz que no habéis encontrado en el mundo. En la adoración en espíritu, ¿por qué? Porque Dios es espíritu y Él se encuentra en la adoración en espíritu y en verdad. Allí encontraréis una paz que no querréis soltar nunca. Allí encontraréis el gozo. La constancia es firmeza. La firmeza es perseverancia. La firmeza es estabilidad. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, nos dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Si leemos versículos anteriores, vemos que está hablando de las rencillas y el rencor en el corazón. Y luego dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y Pablo está hablando a la iglesia de que debemos estar atentos para que Satanás no gane ventaja. ¿Cuándo gana ventaja? Cuando consigue que seamos desobedientes. Cuando consigue que seamos desobedientes, estamos preparados para ser vencidos por Satanás. Hoy lo vamos a ver eso. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, es decir, no debemos desconocer sus maquinaciones. Y Pablo está hablando a la iglesia de que debemos estar atentos para que Satanás no gane ventaja. ¿Cuándo gana ventaja? Cuando consigue que seamos desobedientes. Cuando consigue que seamos desobedientes, estamos preparados para ser vencidos por Satanás. Hoy lo vamos a ver eso. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, es decir, no debemos desconocer sus maquinaciones. Y cuando yo busqué lo que significa maquinaciones, me empezaron a venir una serie de cosas muy interesantes. Ahora, ¿qué son las maquinaciones? Las maquinaciones son los planes, dice, un plan urdido para conseguir un propósito, sirviéndose de métodos poco honestos. O sea que la palabra dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos los planes urdidos para conseguir su propósito, utilizando métodos poco honestos. A Satanás no le importa la honestidad, le importa tu alma. Bien, pero ahora, ¿qué es urdido? Ahí está la clave. ¿Qué son planes urdidos? Urdido significa preparar algo en secreto, tramar. Bien, otra de las definiciones de urdido es preparar los hilos para tejer. Y ahí digo, wow. Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos los planes que él prepara en secreto. ¿Y en secreto qué hace? En secreto prepara planes, los cuales él va tejiendo, serie de tentación y debilidades que él conoce en tu carácter, en tu forma de ser. Pecados que a ti te atraen y tu carne se goza con ellos. Y él va en secreto
como entretejiendo una tela de araña para que tú caigas en ella. Satanás es paciente, como aquella araña que teje no solo una tela de araña. Hay una cosa que tiene la araña: la gente cuando entra en la casa se encuentra una tela de araña y no se encuentra otra y piensa que eso está lleno de arañas, y a lo mejor solo hay una. La araña no solo teje una tela de araña, sino que al lado teje otra, para que si el mosquito o la mosca no cae, o la hormiga, en una tela, va a caer en otra. Claro, las maquinaciones son los planes que Satanás prepara en lo secreto, con paciencia, como si estuviese tejiendo una tela de araña para atrapar a su presa, y no reparando en cualquier método que está a su alcance, aunque sea un método poco honesto. Todo eso lo hace en secreto. ¿En secreto qué quiere decir? Que lo hace de forma de que tú no pienses en ningún momento que Satanás está en medio de tu circunstancia. Lo hace en secreto, utilizando ¿qué tipo de método? Métodos que a ti te parezcan placenteros. Para que no se te pase ni siquiera por tu cabeza de que Satanás está entretejiendo o tramando un plan para que tú nunca te acerques a Dios. Amén. Estas maquinaciones de Satanás llevan el ingrediente de la constancia. Y en esa constancia eres paciente hasta que te atrapa. Esa constancia hace que tú vayas enfriándote y apartándote de Dios poco a poco, hasta que no desees. Primeramente, te aburres. Y por lo tanto, en la alabanza y la adoración no vienes a tiempo. ¿Por qué te aburres? Segundo, la palabra no te llega como antes. Y poco a poco, hasta que tú no deseas venir, empieza a faltar un día. Eso está lleno de lo que Satanás pone en la mente, que son argumentos, excusas y justificaciones. Y poco a poco te vas apartando hasta que no deseas venir más. Esas excusas al final llegan a: si yo en mi casa puedo orar, pero no oramos. Yo en mi casa tengo enlace a la televisión cristiana y me llena mucho. Hasta que dejamos de congregarnos. Excusas que están envueltas en mentiras de Satanás. Ahora bien, ¿qué relación existe entre Satanás y la araña? Todos sabemos que Satanás se relaciona con la serpiente, con el dragón. Pero estudiando me quedé sorprendido de la relación que existe entre Satanás y la araña. Fijaros, voy a leer algo. Dice que en el antiguo Egipto las arañas estaban relacionadas con la diosa Ney, en su faceta de hiladora y tejedora de destinos. ¡Wow! Una diosa pagana llamada Ney, del antiguo Egipto. ¿Y cuál era su faceta? Hilar y tejer los destinos de la persona. Yo decía: Jesús. Si os habéis dado cuenta, una de las tramas que tiene Satanás para con el cristiano, para truncar su propósito, es darle a aquel esposo que necesita a esa mujer que está desesperada. Y le pone cualquier hombre que la trata bien, pero que no es el propósito de Dios. Y si la persona se deja llevar por su necesidad, porque Satanás te va a dar lo que tú anhelas, lo que tú necesitas, para que lo cojas. Y por eso vemos tantas personas que se han casado con la persona errónea y su propósito en el Señor se ha truncado. Incluso han llegado a apartarse de Dios. Por no esperar el tiempo de Dios. La diosa Ney, hiladora y tejedora de destinos. Ahora, en el folclore africano, folclore significa saber del pueblo. Se divide en folk y clore. Significa saber del pueblo. La araña está personificada por Anansi. El dios, dice que es el dios embustero y más tarde el personaje de la mitología africana. Anansi, un dios mentiroso. ¿De quién estamos hablando? Bien. Ahora escucha, ¿cuánto hay de Colombia aquí? En honor a Anansi y la cultura africana, en Cali, Colombia, se realiza anualmente el Anansi Festival de Cine y Vídeo Áfrico, que pretende promocionar las producciones audiovisuales
que aborden las manifestaciones culturales, políticas y sociales de la población afrocolombiana. ¿Cuántos hijos de Dios no irán a estos festivales? ¿En honor? ¿Qué quiere decir en honor? Cuando uno está haciendo honores a un Dios llamado Ananse, está dando adoración. ¿Cuántos cristianos, hijos de Dios, no irán a estos festivales de forma ignorante y sin conocimiento? Argumentando de que es música bonita, argumentando que es cultura y que es algo social, es algo agradable, ritmos bonitos, no tiene nada de malo, pero es en honor a un Dios llamado Ananse y dice que es un Dios embustero, relacionado con la diosa Ney, tejedora de destinos. Maquinaciones de Satanás en secreto para ir atrapando a los hijos de Dios, para sacarlos de la adoración, para que no adoren. Satanás sabe que si tú no adoras en espíritu y en verdad en la adoración, la palabra después difícilmente va a llegar a tu corazón. Solo la misericordia de Dios puede quebrantar tu corazón. ¿Seguimos? No sé si me va a dar tiempo. Dice, otros nombres alternativos por los que se conoce son Gwaku Ananse en África Oriental, traducido al inglés como la tía Nancy. Tranquilo, no está Nancy. No. Con Gwaku Ananse, traducido en inglés, la tía Nancy, una variante que se encuentra específicamente en algunas de las islas orientales, Sudamérica y los Estados Unidos. Dice que en otras culturas como los Lakota, los indios americanos nativos, la araña está presente como el dios Iktomi, que se representa a veces con la forma del animal. Bien. ¿Lo tienes preparado, verdad? Dice así, los dos arácnidos clásicos, el alacrán y la araña, también juegan un importante papel entre los mayas. Entre las culturas mayas juegan un papel importante. Primero, identificado perfectamente con la constelación de Escorpión. Es el dios de la caza entre los mayas. Escucha, su nombre significa signo de Dios, muerte. Los aztecas lo dedicaban al señor de los infiernos y lo representaban por el fuego, ya que su picadura era como una quemadura. Ahora, otra figura es la araña. Esta última representa la placenta de Ixchel. Pon la primera figura, Ixchel, que es algo así, de los mayas y de los aztecas. Diosa maya del parto. Escucha, pues la araña crea el hilo de la vida de sí misma, uniendo a toda la humanidad a través de este cordón umbilical. Le estamos encontrando ahora sentido a las palabras de Pablo a la iglesia de Corintio. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no tome ventaja. Satanás es como una araña que va tejiendo telas de araña. Y en esas telas de araña está tu destino. Y él quiere hilar tu destino. Y no te das cuenta. Y acaba alejándote de Dios, echándole la culpa a Dios de las dificultades, de la frustración, de la falta de paz, de tanto fracaso en la vida. Y te aleja de Dios pensando que Él es el culpable de todas esas cosas. Sin embargo, el culpable de eso anda en secreto, que es el que trama todas estas cosas. Los mayas distinguían varios tipos de arañas a las que bautizaron. Dice, algunas de ellas estaban relacionadas directamente con el tejido, algo perfectamente previsible, y la hechicería. Ixchel era patrona de los tejedoras. Era también uno de los tres animales vinculados con el señor de los muertos, Mictlanteculi. No sé cómo se pronuncia. Bueno, baja más abajo. Este es el señor de los muertos. Ese es uno de ellos. A veces vemos este tipo de cosas y como si nada, porque no entendemos. Incluso, tiene que haber otra imagen. Esta es la imagen antigua. Y aquella que hemos visto son imágenes modernas. Y muchas veces vamos al lugar y compramos este tipo de imágenes y lo colgamos en nuestras casas. No sabemos que el signo de Dios es de la muerte. Y eso trae espíritu.
que influencian en nuestra vida. No me puedo parar a explicarte cuántos símbolos hay que son satánicos, no puedo. Pero cuando uno es adorador en espíritu y en verdad, discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El mismo espíritu te dice, eso no, aunque no entiendas qué significa ese símbolo. Así es. Bien. Y con los monstruos dice que está vinculado con el señor de los muertos, Mictlantecutli, no sé si se pronuncia así. Parece chino, ¿verdad? Y con uno de los monstruos, Cicimime, que según se creía tenían como misión devorar a la humanidad cuando llegara el fin del mundo. Y ahora dice así la autora de este estudio, que no es cristiana. De nuevo nos encontramos ante un conjunto de símbolos y relaciones que parecen ser, con ligeras diferencias, prácticamente universales, dice en su estudio. Es decir, se quedan asombrados porque ¿cómo es posible que este tipo de símbolos sean universales? Es decir, que lo encuentre en África, que lo encuentre en la India, que lo encuentre en los antepasados con los mayas, con los aztecas. ¿Por qué? Porque Satanás es el mismo. En tiempos de los mayas, en tiempos de los aztecas, en África, en la India y en Europa. Lo único que se viste con diferentes vestimentas. Pero los dioses griegos de la mitología, Atenea, Zeus, son los mismos que la mitología antigua de los mayas y los aztecas, que la diosa Ishtar, etc. Es el mismo espíritu que hay detrás de ellos, que se disfraza con diferente traje y con diferente nombre. Y su propósito es el mismo, ¿cuál? Engañar a la humanidad. Dice que la araña constituye el artrópodo más intensamente utilizado en el terreno de la mitología y la simbología. Wow, la araña. Ahora vámonos a Jueces, capítulo 16. Vamos a aprender a través de esta historia y de la historia de David y Goliat cómo Satanás es constante para conseguir sus propósitos. Cómo a Satanás no le importa, primeramente, que tengas un don grande de Dios como lo tenía Sansón, el hombre más fuerte de la tierra. Él sabía que la constancia podría destruirlo. ¿Por qué? Porque así como el agua y la piedra, en su primera visual, parece que la piedra es más dura que el agua, pero la constancia del agua puede perforar a la piedra. La lucha entre el agua y la piedra, con el tiempo el agua gana. Satanás sabe esas cosas. Y Sansón era el hombre más fuerte de la tierra. Era la tierra, era la roca. Pero Satanás es constante en sus propósitos. Si consigue que Sansón desobedezca lo que Dios le ha mandado, ya está derrotado. No me importa que sea el más fuerte de la tierra. No me importa que tengas un don grande. No me importa que estés bien capacitado. Satanás no le importa, porque no le importó tentar al Hijo de Dios. No le importó. Él es constante. No le importó que Jesús vino de 40 días de ayuno. No le importa. Algunos piensan, una semana de ayuno y mira, y he caído en tentación. El tentador estuvo después de que Jesús ayunó 40 días. No le importa, porque Él es paciente. Él es esa araña que empieza a tejer. Él es como ese león rugiendo y buscando a quien devorar. Ese león que está al lado de la manada, esperando que alguien se salga de la cobertura. Que se salga de atacar y comérselo. Pacientemente. Estudiando cuál es tu debilidad. Estudiando tu carácter. Estudiando en qué cosas tú te puedes ser desobediente para luego atacar. Si estudiamos el libro de Jueces, capítulo 16, veremos que en el capítulo 16 Satanás ya conocía la debilidad de Sansón. ¿Cuál era? La mujer. Siempre igual, pastor. Era la mujer. Las mujeres. Y después de estar con una prostituta, que dice el capítulo 16, conoce a Dalila. Dios había mandado que su pueblo no se case con mujeres extranjeras. Pero Sansón se enamoró de Dalila, una mujer extranjera.
Dalila no se enamoró de Sansón, sino que los filisteos, que son el enemigo del pueblo de Israel, hablaron con Dalila para que lo presione, para que le revele cuál es el secreto de su poder. Dios te da algo, pero te pide obediencia. Dios le dio a Adán y Eva todo, menos algo. ¿Para qué? Para que sean obedientes. Dios le dio a Sansón la fuerza que ningún hombre tenía, pero tenía que ser obediente en algo. ¿En qué? En no revelar el secreto de su fuerza. Dios te va a dar, pero te va a pedir algo que no debes hacer para que seas obediente. Dice la palabra que Dalila le insistía una y otra vez. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Me imagino a Dalila, no dice así la palabra cariño. La palabra dice hoy en día: no os unáis en un yugo desigual. Pero vienen las Dalilas cariñosas, y los Dalilos también, cariñosos, que te tratan bien. ¿Qué hacen estos Dalilos y Dalilas? Cubren lo que tú necesitas. Algunos que están carentes de afecto, porque lo han tratado mal en la vida, porque han estado a lo mejor en un noviazgo y me han tratado mal, y ahora viene el Dalilo, la Dalila, diciéndote esa palabra que tú esperas. Y Dios dice: no te unas en yugo desigual. ¿Pero qué importa? Yo argumento, porque argumento hay mucho. La palabra todo lo puede. Y argumento el por qué no me puedo yo casar con él. No importa. El tiempo. En el tiempo hallarás el fracaso que trae la desobediencia a la palabra. Vemos que Sansón, en la primera instancia, no nos da tiempo leerlo en casa, Jueces 16. Engaña a Dalila y le dice: si el pelo me lo trenzáis con mimbre, tal, algo así, yo seré como un hombre más. Y ya Dalila corre rápido, se lo hizo a los filisteos, lo hace, y Sansón sale con su fuerza, porque no era cierto ese secreto. Sansón está tan cegado que no se da cuenta de que se ha casado con una mujer que no lo ama y busca su destrucción. Porque Satanás, dice Jeremías, si no, pone Ezequiel, pone vendas mágicas, ¿no? Ezequiel, Ezequiel, vendas mágicas. ¿Cómo es posible que Sansón, cuando le dijo este chiste de esta manera, yo seré como un mortal, y vio que vinieron los filisteos para destruirlo, pensando que ya era como un mortal normal, no se dio cuenta de que con quién me he casado yo? Satanás, tío. Y siguió con ella. Y ella cariñosamente: no me amas, no me quieres, papito lindo. Demuéstrame que me quieres. Dime cuál es el secreto de tu fuerza, cariño mío. Que no necesitas ir al gimnasio ni nada para matar a leones y para... No necesitaste entrenar para que con una quijada de asno matase a 1000 filisteos. Ay, papito, ¿qué dices tienes? Dalila. Y los Dalilos son iguales. Otra vez, Sansón era obediente, pero desconocía que su desobediencia al casarse con la Dalila, la constancia de Satanás conseguiría destruirlo, así como la constancia del agua perfora la piedra. Muchos vamos por la carretera y vemos Muchos vamos por la carretera y vemos los paisajes llenos de rocas preciosos. Esas rocas han sido perfiladas por el agua a lo largo de los siglos. El agua, algo que parece tan débil, un fluido que no podemos cogerlo en la mano, cuando es constante cayendo sobre una roca, la cual tú no puedes partir, pero el agua en su constancia la perfora. Sansón no podía ver que Satanás estaba obrando para su destrucción a través de la constancia. Satanás sabía que con el tiempo lo derrocaría porque había sido desobediente. Se ha casado con una extranjera. Va a perder. Dice la palabra que a través de la presión de Dalila, Satanás le reveló su secreto. Y cuando vinieron a por él, él pensaba que podía escapar como anteriormente escapó. Pero dice la palabra: pero Jehová Dios se apartó de él. Dura cosa es cuando Dios se aparta de ti. Porque primero fue desobediente y se casó con una mujer filistea. Ahí recibió un velo y no podía ver que Satanás estaba detrás para destruirlo. Y todos conocemos el final de Sansón.
Podemos también aprender de la misericordia de Dios, pero Él pagó las consecuencias. Aunque Dios le devolvió la fuerza cuando Él lo pidió, porque Dios es misericordioso, pero Él murió también ahí. Pero no olvidéis nunca que en Hebreos Sansón está puesto como un héroe de la fe. Aprendamos de su historia, pero que sepamos que Él es un héroe de la fe, porque Pablo lo dice en su carta a Hebreos. Bien. Satanás no podía tocar ni a Adán ni a Eva. Porque cuando uno vive en la presencia de Dios, y cuando uno vive en la presencia de Dios y entra en la adoración en espíritu y en verdad, cuando ama vivir en su palabra, cuando uno camina en su palabra, vive en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. No cuando uno conoce la Biblia de memoria. Conocer la Biblia de memoria es memorización. La memorización es como un objeto inanimado. Cuando la palabra comienza a tener vida en ti, cuando el espíritu de la palabra está en ti, cuando el espíritu de la palabra actúa, cuando tú caminas lo que has memorizado, lo vives. Cuando tú vives aquello que has memorizado, tienes un encuentro con Jesús. Si tú lees, pero no vives en aquello que lees, la palabra es como un objeto, como este púlpito inanimado. Cuando tú lees y de tu mente la palabra tú la insertas a tu corazón, como dice el proverbio, ata mis palabras a tu cuello. ¿Cómo dice? Esculpe en la tabla de tu corazón con cincel. Ahí la palabra no es que cobre vida, sino que el espíritu de la palabra, es decir, Jesús, que es la palabra, comienza a obrar en tu corazón. Comienza a hacer maravillas. Ahí es donde tú entras en la presencia de Dios. Y Adán y Eva vivían en la presencia de Dios cada día, en una relación cercana entre Dios y Adán. Satanás en forma de serpiente no podía tocarlos. Aun cuando no estaban, Dios no sé dónde iría, pero Dios dice que cada mañana se acercaban y caminaban juntos. Aun cuando Dios no estaba cerca de ellos, la serpiente no podía tocarlos. Porque los adoradores en espíritu y en verdad tienen una protección de parte de Dios. Pero dice que la serpiente era astuta. ¿Cuál es la astucia de la serpiente? Su constancia. ¿Constancia en qué? En palabras. A través de la palabra ahora veremos cómo Goliat, este paladín, venció una guerra sin pelear a un pueblo entero, solo con la palabra. Con la constancia en la palabra, Satanás en su palabra consiguió que Eva desobedezca a Dios. Y como consecuencia la separación de Dios del ser humano. ¿Qué busca Satanás con sus maquinaciones? Que seamos desobedientes. ¿Qué usa para ello? Constancia. ¿Constancia en qué? En palabras. Satanás usa personas cercanas incluso a ti, que tienen confianza en ti, que constantemente a alguno le dicen, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Pero por qué vas allí? Si el pastor esto, lo otro, si la pastora tal, si allí son una pandilla de hipócritas, si luego míralo en la cancha haciendo esto, si mira tal. Los primeros días tú no haces caso, pero Satanás es constante. Luego usa a otra persona, luego a otra, luego usa que tú veas a un cristiano tibio que viene a la iglesia pecando y tú comienzas a mirar esa palabra, como hizo Eva. Empezó a mirar el árbol que no debía de observar. Comienzas a prestarle atención a esas palabras y al final comienzas a decir, ¿es verdad? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Qué hipócrita hay allí? En secreto trama, en secreto teje una tela de araña para atraparte. Ahora,
Satanás es constante y perseverante en sus propósitos para hacerte caer de tu perseverar en la palabra. ¿Cómo podemos vencer ante la constancia de un enemigo tan perseverante? Solo tu constancia en la palabra vence la perseverancia de Satanás. ¿Cómo es eso, pastor? Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Solo tu constancia, es decir, estás sujeto y sometido a su palabra, rompe la constancia de Satanás. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Con Sansón la constancia de Satanás lo destruyó a Sansón. Pero con el Hijo de Dios, con Jesús, no pudo. Con Adán y Eva pudo su constancia. Pero cuando fue el Hijo de Dios, constantemente, fijaros que no una vez solo lo tentó, sino que repetidamente lo tentó 3 veces. Pero fijaros que huyó, pero volvió. ¿Cuándo volvió? Con Pedro. Usó a alguien cercano a él, de los más cercanos. Pedro: Jesús, no permitas eso, Satanás, apártate de mí. Satanás te tienta, es constante. Si por ese camino no puede, ofreciéndote deleites, ofreciéndote poder, ofreciéndote lo que tu cuerpo anhela, mujeres, amistades, a nivel social, que seas importante, etcétera, etcétera. Por ahí no puede. Empieza a tramar otro plan. Y yo me imagino a Satanás: Pedro está muy cercano a Jesús. ¿A quién elijo? ¿A Pedro o a Juan? No, Juan no. A Pedro, que es así. Pedro, en su mente, yo voy a poder hablar a través de él. A ver si consigo que Jesús no quiera morir en la cruz y consiga su plan. Nada por su cuenta, él decía: yo digo lo que escucho de arriba de mi Padre. Nada hago por mi cuenta. ¿Por qué dijo eso Jesús, el Hijo de Dios? Porque él vino en carne y sangre como tú. Al venir en carne y sangre, él sabía que no podía hacer nada en su carne y sangre. Él debía hacer lo que escuchaba del Padre. ¿Y cómo yo digo lo que escucho del Padre? Teniendo relación continua con el Padre. Por eso vemos a Jesús que se retiraba al desierto a orar. Se retiraba incluso sus discípulos toda la noche a buscar al Padre. Solo la constancia en la palabra y en la relación y la búsqueda del Espíritu, Jesús venció a Satanás. Vamos a terminar con... Tampoco no va a dar tiempo a leerlo. Vamos a 1 Samuel capítulo 17. Es una historia bastante interesante. 1 Samuel, ¿dónde está Samuel? Capítulo 17. ¿Y dónde está Samuel? Fijaros qué historia más tremenda. Dice que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, que es Efedamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Si yo dijera con quién hay que enfrentar ahora a alguien así, tan solo la palabra que yo he dado en describir a Goliat, esa palabra te atemoriza si tú no sabes quién está contigo. Esa es la descripción de tu enemigo. En la carne, más poderoso que tú. En el espíritu, como dijo Josué, como dijo los que fueron a espiar la tierra, son como langostas, no los comeremos. En el espíritu tú no te miras a ti mismo, miras a Dios en ti. En la carne el enemigo es Goliat, grande, tú no puedes. En la carne tenía que enfrentar, hacer como ha hecho Dios mío. En el espíritu hablas como habló David.
El enemigo va a hablarte palabras para que tú te fijes en lo que eres en la carne. Un muchachito rubio, guapito, pero no apto para la pelea. ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees tú? ¿Quién tú eres? Tú me has visto a mí y a mí vienes con palos como si yo fuese un perro. Fijaros cómo Satanás maquina para que tú te mires lo que eres en la carne. Pero se encontró con un chaval rubio, cara bonita, unos 70, que no se miraba su debilidad, no se miraba su músculo al espejo porque no lo tenía. Miraba que aún en la carne, no siendo nada, en el espíritu mataba osos cuando iban a por su oveja, mataba leones, porque yo sin Dios soy así, un muchachito rubio, sin músculo, no soy fuerte, pero en Dios soy poderoso. En Dios viene a por mis ovejas y tengo la fuerza de ir a por ese león y ese oso. El enemigo, con su palabra, quiere desenfocar. Quiere que pierda el enfoque. ¿Cuál es tu enfoque? Jesús. Quiere que tú dejes de mirar a Jesús y te mires a ti mismo. Y si David se mirase a sí mismo, no se hubiese enfrentado a Goliat. ¿Cómo es que después, fijaros lo que hace después, usar la palabra? Vamos a leer esto. Y se paró y dio voces a los escuderos de Israel, dio voces, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si seguimos leyendo veremos que esto lo hizo 40 días seguidos. ¿De qué me habla esto? De constancia. Pero la palabra dice que desde el primer día, Saúl el rey, el ungido de Dios, se atemorizó. Perdió la batalla. ¿Por qué? Si leemos el libro de Samuel veremos que desde que fue rey no perdió una batalla. Vio la mano de Dios en la guerra. ¿Por qué se atemorizó? La primera vez que Goliat habló. Porque ya había desobedecido en capítulos anteriores. Esa desobediencia hizo que él se mire a sí mismo y vea la fortaleza del enemigo. Y temblaba. Pero había un muchachito que sin saber a lo que iba a llevarle comida a sus hermanos que habían ido a la guerra. Incluso el enemigo conocía quién iba a dar comida y era la amenaza. Yo me imagino a Satanás diciendo: a David lo manda su padre para llevarle queso a sus hermanos. Él es mi amenaza. Ninguno del pueblo es amenaza mía. Ya los he vencido como con el miedo. Como dice el profeta T.B. Joshua, el miedo es un enemigo más fuerte que Satanás. A través de la palabra introdujo en el corazón el miedo y el pueblo de Israel estaba derrotado ya, sin haber luchado. ¿Cuántos cristianos hoy en día están derrotados por el miedo y el temor? El miedo es un enemigo más poderoso que Satanás. Pero en la presencia de Dios, el miedo es un enemigo débil. Nos dice la palabra que David, cuando escuchó lo que estaba ocurriendo, dijo: ¿qué dará el rey si el para que mata al Goliat? Le exigirá a su familia de los impuestos, le dará a su hija como botín tal. David no se fijó la estatura, el tamaño, ni se paró a atender las palabras del paladín. Él apenas escuchó, dijo: ¿cuál va a ser la recompensa? ¿Por qué? Porque diga lo que diga, Jehová Dios está conmigo y la victoria la tengo. Amén. Vemos la palabra, que le llegaron esas palabras a Saúl. Como Saúl estaba derrotado y todo el pueblo con Saúl, Saúl vio a David y dijo: pero si tú no tienes entrenamiento, ¿dónde vas tú? Esa es la mente. Ese es el razonamiento. Cuando vemos gente tomada en la adoración en el Espíritu, y tu mente te habla como Saúl. Saúl estaba carnal, racional. Saúl no vio a un hombre de Dios ungido ahí, porque ya había desobedecido. Vio un chavalillo y él dijo: bueno, lo van a matar rápido, pero bueno, que lo maten a él y no a mí. Yo lo dejo. Le voy a dejar, la palabra dice que dejó su armadura.
Y no podía David con esa armadura. Y David dijo, no, yo voy al río, cojo 5 piedras. ¿Pero por qué cogió 5 piedras? Pues porque David sabía que Dios no necesita capacidad ni armamento para darte victoria. Cogió 5 piedritas y una onda. Tú te imaginas el pueblo, el ejército. La Biblia no nos puede describir todo, pero podemos imaginarnos. Si tú fueses parte de ese ejército y estás viviendo que se va a enfrentar para defenderte a ti un chaval que nunca ha peleado, que no tiene experiencia y que encima delgado, guapito, que sí que está muy bien para otras cosas, pero no para la guerra, y ese va a pelear contra nosotros para defendernos. Yo me imagino al pueblo, pero estamos locos, ¿qué está ocurriendo aquí? Y el rey Saúl lo deja encima del rey. ¿Pero qué lleva? ¿5 piedras? Yo me imagino al ejército, pero sí que ni siquiera llevan la coraza ni la armadura de Saúl, ninguna. Pero que lleva para defenderse, me imagino el pueblo viendo a Goliat y viendo a David y echándose la mano a Goliat. ¿O pensáis que el pueblo estaba cantando alabanza? Gracias, Señor, va a dar la victoria. ¿Dónde vas con 5 piedras, David? ¿Qué importa? Si dice la palabra, Dios no necesita de lanzas ni de escudo para darnos la victoria. Dios no necesita que tú lo ayudes con tu capacidad, con tu habilidad, con tu inteligencia para darte la victoria. Tú solamente necesitas buscar el reino de Dios y su justicia. David era un adorador en espíritu y en verdad. David caminaba en la palabra de Dios porque amaba la palabra de Dios. Por eso siempre tenía victoria, y cuando venía, él estaba con su oveja y venía una amenaza, él mismo la atacaba y tenía la victoria. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Y un león era más fuerte que él, claro, un oso también, pero cuando Dios está contigo, porque tú entras en la habitación de Dios, no hay león ni hay oso que pueda vencerte. Vendrá la amenaza, viene la amenaza a tu vida. Constante, claro, Satanás es un enemigo constante, pero si eres un adorador en espíritu y en verdad, si andas en la presencia de Dios caminando en su palabra, esa amenaza tú la atacarás y tú la vencerás. Dice la palabra que David fue rápido al frente de batalla, no titubeó. Un adorador como David no se paró a observar, como hizo Eva, el árbol. Un adorador como David no tuvo reparo en ir rápido al frente de batalla. David no se paró a prestar atención a las palabras amenazantes de Goliat. ¿Por qué? Porque en su corazón no tenía cabida esa palabra. Porque en su corazón solo había una palabra, la palabra de Dios. Cuando en tu corazón solo habita la palabra de Dios, cuando venga Satanás a urdir maquinaciones y planes en contra tuya, a través de personas que te quieren convencer, que te lanzan argumentos, que te tientan para que caiga en tu debilidad, etcétera, etcétera. Miles de cosas que Satanás intenta, observando tu debilidad. Cuando tu palabra está en tu corazón, tú no atenderás la palabra como David. No atenderás esa palabra, porque mi corazón ya está lleno de una palabra, que es la de Dios, que es la de Jesús. Dice que David fue rápido al frente de batalla. Y el enemigo se quedó asombrado. Yo me imagino a Goliat asombrado. ¿A este me traen? ¿Pero tú te crees que yo soy un perro? ¿Tú me has visto a mí, lo alto que soy? ¿Has visto mi lanza como un rodillo de telar? ¿Has visto mi escudo? ¿Has visto que yo sí tengo músculo? Sí. Pero tú vienes con todo eso, Goliat. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tú has retado al pueblo de Dios. Fíjate que David no dice, yo vengo en nombre de un pueblo fuerte que ha vencido muchas victorias que era imposible. No dice eso David. David le habla al enemigo, sí le tienes que hablar al enemigo. ¿Pero por qué le hablaba así? Porque él entraba a la habitación de Dios diariamente. Porque él era un adorador. Porque él era un vividor de la palabra de Dios. Un vividor me refiero a que vivía en la palabra de Dios. No confunda mis palabras. Cuando tú caminas en su palabra, comienzas a entrar en su habitación. El miedo y los temores que vienen de vivir día a día en este mundo, vienen miedo, vienen amenazas, vienen temores. Tú no los atiendes porque sabes que
Tú no vienes en nombre de un ejército que es el pueblo de Dios fuerte, no. Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has retado. Cuando tú eres un adorador, las amenazas de allí fuera no van contra tuya, las amenazas van en contra del que está dentro de ti, que es Dios. No necesitarás una coraza, un armamento para vencer, porque Dios no da la victoria con elementos naturales del hombre. Tan solo 5 piedras, ¿cuántas son? Una, la otra, ¿por qué eran? Porque le gustaría, mira qué piedra más bonita. A lo mejor David, uy, qué piedra más bonita, me llevo para algo de recuerdo. No lo sé, solo usó una. Tan solo una. ¿Cuántos intentos? Uno. Dios no necesita la suerte para dar en la diana. Dios no necesitó la suerte para clavar la piedra en la cabeza. Y David le cortó la cabeza. Aquel que había vencido de forma constante al pueblo de Dios. El menos importante, el más insignificante en la carne, y hablo en términos militares, fue el que venció al peor de los enemigos del pueblo de Dios en ese momento, a Goliat. ¿Por qué? Porque así como Goliat en los secretos trama planes para destruir al pueblo de Dios, en los secretos Dios forma a sus adoradores y a su ejército. Así es, gracias Señor. Este chico que cuando se presentó, porque Satanás lo vio como una amenaza, y usó a su hermano para decirle, ¿con esa soberbia vienes? ¿Eres un soberbio? Y David se quedó asombrado. ¿Pero qué me habla? ¿Qué palabras son esas? ¿Qué he hecho yo para que me diga soberbio? Satanás no sabía qué hacer, porque viene mi amenaza, un ejército grande, no sé cuántos miles de personas, todos están vencidos, pero el enemigo sabía, esa es mi amenaza, porque ese está en lo secreto con Dios, y lo ha mandado su padre para darle comida, pero yo sé que Dios lo va a usar, él no sabe todavía lo que va a hacer, pero Dios lo va a usar, esa es mi amenaza, coja a su hermano, voy a hablar a través de su boca, con esa soberbia está viniendo a mí, para ver si consigo ofenderlo, y que se vaya con su padre, pero David no se ofendió. Y digo, ¿pero qué palabras son esas? ¿Qué me está hablando, hermano? ¿Qué he hecho yo? Puede ser el más insignificante para el mundo. El mundo puede pensar que eres el menos preparado, porque no tiene estudios, porque no ha estado en un seminario teológico, porque no tiene el diploma con la firma del seminario de Harvard, no sé, yo no entiendo otra cosa. Y el más despreciado en la iglesia. Pero si eres como David, que está en los secretos buscando a Dios, cuando llegue el enemigo, tenga atemorizado al ejército, a la iglesia, y vengas tú, le cortarás la cabeza al enemigo y Dios te levantará. Y aquellos que han pensado que tú eres insignificante, que tú no estás preparado, que tú no eres nada, verán cómo Dios te levanta, como levantó a Josué y como levantó a David, siendo el más insignificante. Ni su padre pensó que el profeta se iba a fijar en él. Tiene otro hijo, sí, por ahí está, pero ese lo va a sí. ¿No has visto a mi hijo? ¿No has visto el primer hijo, que es más grande, que es fuerte? ¿Tiene otro hijo? Sí. Ese es el ungido. Ese es el ungido, sí. Ese es el que está en los secretos con el Padre. Ese es el que se encuentra en la habitación del Padre y nadie lo ve. Y el concepto de la gente de él es, pues bueno, un pastor de ovejas que está hijo de... ¿Cómo se llama el padre? No recuerdo. Isaí. Ah, el hijo más insignificante, Isaí tiene muchos hijos, este es el hijo menor. Pero el reino de los cielos conocía a David. Y el enemigo sabía que era su amenaza. ¿Qué aprendemos hoy? De que Satanás es constante. ¿Para qué? Si Satanás tiene que prosperar tu vida para que tú no adores a Dios y te apartes, a él no le importa prosperar tu vida. Muchos están ahí fuera pensando que Dios se agrada de sus vidas porque son prósperos. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué le dijo Jesús? Todo esto te daré si postrado me adoras. A otro le quita porque sabe que quitándole le echan la culpa a Dios y se apartan. Satanás no le importa que tú te goces en esta vida, si con ello te arranca de la presencia de Dios. ¿Qué aprendemos con esto? Que tenemos un enemigo astuto como la serpiente con Adán y Eva,
Y que así como Él es constante para destruirte, ¿cuándo te destruye? No cuando no tienes dinero, no que se me destruye cuando no. ¿Cómo te destruye? Cuando consigue apartarte de Dios. Cuando consigue que tú veas a Dios como algo aburrido, como algo feo. Te aparta. Si para ello tiene que darte, te da. Si para ello tiene que levantarte a nivel social, te levanta. Pero si para ello tiene que quitarte, te quita, no le importa. Si para ello tiene que esperar años tejiendo una tela de araña para apartarte, Él espera, Él sabe, de aquí a de años empieza a decaer, empieza a decaer, empieza a decaer. ¿Qué aprendemos con esto? Que tenemos un enemigo constante, pero que tú eres, tienes que ser como el agua, constante, cayendo sobre la roca, constante, constante. Con el tiempo, la lucha entre el agua y la roca, el agua vaya. ¿Qué aprendemos con esto? En poner nuestros ojos en Jesús. Sansón cayó, Adán y Eva cayeron, Saúl cayó, David no cayó. ¿Por qué? Porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿De dónde viene Jesús? Del linaje de David, de un vencedor, de un adorador. ¿Qué aprendemos con esto? Que tenemos que ser constantes en su palabra, que tenemos que ser como David, que buscaba la adoración de Dios. ¿Qué aprendemos con esto? Que la adoración de la iglesia es la parte, escúchame bien, la parte más importante. Uy, algunos que me escuchen por aquí por internet dirán, lo que ha dicho, la parte más importante. La adoración es tener un encuentro con Dios, no es cantar canciones bonitas con ritmos que me gustan, con ritmos que me hacen mover. Es una adoración en espíritu, donde empiezo a sentir esos ríos de agua viva. Tengo un encuentro con el Padre. Y luego el pastor da la palabra y no importa la elocuencia del pastor, no importa su verborragia, no importa su preparación. La palabra sale y como yo tengo un encuentro con el Padre, esa palabra a mí me llega, no importando lo que haga el pastor, la elocuencia que tenga, la capacidad que tenga. Sé constante en la adoración. Pasa en tu casa días meditando sobre la palabra, donde cierras tus ojos y medita en la palabra, porque la meditación en la palabra trae revelación. Medita sobre algún versículo, el Espíritu te va a poner y tú medita en tiempo tranquilo con el Señor. Adora, y en la adoración a veces hay silencio. Por eso vemos a veces los salmos, Selah, silencio, y estás adorando. Y luego el Señor te da una frase que tú cantas en un cántico nuevo. Y tú estás adorando. Y comienzas a entrar en la habitación de Dios. Y empiezas a tener un encuentro con Él. Eso cambia tu vida. Luego en la meditación con la palabra comienzas a tener revelación que antes no tenías. Y la revelación trae resultados. Comienzas a experimentar cosas dentro de ti. Y comienzas a experimentar gozo y una paz que antes no tenías. Y luego los otros no lo van a entender, pero tú sí lo vas a entender y no quieres dejar eso. Ahí comienzas a tener el encuentro con Él. Por eso, sé constante. No solo que llegues puntual en la adoración, sino que seas un adorador continuo en tu casa. La adoración te trae a revelar la impureza de tu corazón. En la adoración el Señor te muestra que tienes que perdonar al que tiene a tu lado, al que te ha hecho daño. En la adoración recibes la fuerza para perdonar a aquel que te ha hecho, aquel cercano a ti que te ha hecho tanto daño. En la adoración el Señor comienza a moldear carácter, comienza a moldear muchas áreas de nuestra vida. Comienza a mostrarnos como el enemigo atrapa nuestras vidas y nos da luz y nos revela para caminar en gozo y en alegría. Entiende que hay un enemigo constante y perseverante que en lo secreto trama destruirte. ¿Qué aprendemos hoy? Que nuestra constancia vence la constancia y perseverancia de Satanás. Se palabra en nuestro espíritu. Solo te pido que seas creyente. Solo te pido que creas. No te pido que solo repitas estas palabras, sino que las creas. Que pongas todo tu ser de acuerdo a las palabras que te voy a pedir que repitas. Porque si es una repetición vana no sirve para nada. Incluso sería destructiva para tu vida. Señor Jesús,
Gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Fuera de ti hay muerte y destrucción. En tu palabra hay vida. Espíritu Santo. Ahora, pon tu mano derecha, como si estuviese cogiendo algo, como símbolo, Señor. Ahora, esta palabra, Señor, la introduzco en mi corazón, llévala a tu corazón. Por fe, esto es un acto por fe. Señor, abro mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en mi corazón, Señor. Padre, te pido que esta palabra comience a dar fruto en mi vida. Padre, que esta palabra comience a dar fruto de adoración. Señor, hasta el día de hoy no he entendido la adoración. He creído conocer lo que es adorar, pero nunca he adorado en espíritu y en verdad. Padre, que esta palabra dé fruto en mí y fruto de un adorador que adore en espíritu y en verdad. Padre, yo te ruego que tu palabra dé fruto en mí. Padre, si yo que soy tierra, hay malas hierbas que quieren ahogar la palabra. Padre, labra esta tierra. Quita la hierba, la mala hierba. Señor, no permitas que esta palabra caiga en piedras. No permitas que el sol la ahogue. No permita que Satanás la robe de mi corazón. Señor, la introduzco, Señor, y la escribo como con un pincel en las tablas de mi corazón. Esta palabra, Señor, golpee en mi pensamiento, en mi corazón y en el espíritu, día y noche, hasta que me lleve, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Hasta que me lleve a ser un adorador, porque quiero tener un encuentro contigo, Señor. Quiero tener un encuentro contigo, Señor, como lo tuvieron tus profetas, Señor. Porque en ese encuentro mi vida va a cambiar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Comienza a recibir, comienza a sentir la palabra dentro de ti. Comienza a sentir como la semilla de la palabra comienza a entrar en tu tierra, comienza a abrirse. En el nombre de Jesucristo. Ora, iglesia, ahora es tu tiempo. Ora, iglesia. Ahora ora tú, necesitas de Jesús. Necesitas clamar por Él. Necesitas beber de su agua. Necesitas comer de su pan. Ahora es tu tiempo.